que eso le pasa a muchos. Un espíritu no perdonador. Y no se dan cuenta. No se dan cuenta entre comillas. No se dan cuenta. Y lo tienen ahí. Y es un espíritu no perdonador que está fluyendo ahí. Está fluyendo ahí. Lo tiene ahí. Contra alguien en la misma iglesia. O contra algún familiar suyo. Por eso Isaías dice, soy hombre de labios inmundos. Esto solo se puede decir cuando tenemos la luz sobre el pecado. Al recibir esa luz sobre el pecado. ¿Yo qué he hecho? He estado murmurando. ¿Yo qué he hecho? He estado codiciando la fornicación. ¿Yo qué he hecho? He estado robando. Porque hay inclusive cristianos que roban a su jefe. Y para ellos no es pecado, para ellos es necesidad. Porque no ven el pecado. Simplemente no se ve el pecado. Pero hay que decirle al Señor, Señor, dame luz sobre el pecado. Este mensaje no es para ti, para mí también. Que Dios nos dé luz sobre el pecado. Ay de mí que soy hombre muerto, siendo hombre de inmundo de labio y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Repite otra vez la doctrina. Han visto mis ojos al rey. Se da cuenta de su pecado y se da cuenta del pecado en el pueblo. Tiene luz sobre el pecado. Jesús tuvo luz siempre sobre el pecado. Jesús veía el pecado en todas partes. Lo veía en quien lo estaba cometiendo. En el capítulo 8:12, perdón, donde comenzamos a leer, dice, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Nadie puede darte luz. Venimos otra vez a yo soy la luz del mundo. Dejemos que Dios nos dé su luz para el pecado. Debe ser lo primero y lo prevalente que Dios debería guiarme a que yo buscara. Buscar esa dirección de poder tener luz sobre mi pecado. La labor del Espíritu Santo es mostrar el pecado. Dice la Biblia que el Espíritu Santo convencerá al mundo y convencerá también al cristiano, claro está. Convencerá al mundo y convencerá al cristiano de su pecado. Evangelio según San Juan, capítulo 16. Verso 8 dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. ¿Qué es convencer al mundo de pecado? Es que la persona se dé cuenta que está pecando. Si la persona no se da cuenta que está pecando, va a seguirlo haciendo. No es lo mismo que se te diga a ti, eso es pecado, a que Dios te muestre que eso es pecado. Hermano, no es lo mismo. No es lo mismo que yo te diga, hermano, eso es pecado, cuidado, compra la lotería. Hermano, eso es pecado, cuidado, está mirando la mujer ajena. No es lo mismo que yo te lo diga, a que el Espíritu Santo te lo diga. Inclusive yo puedo estar hablando de otro tema y el Espíritu Santo, si está fluyendo, te puede decir, tú eres una pecadora. Tú eres un pecador. En este momento, mostrarte aquel sucio pensamiento o pecado que tienes en tu mente, lo tienes amamantado ahí. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces, el Espíritu Santo tiene una labor importante, convencernos a nosotros que estamos pecando. Porque nosotros, ni que se nos diga, ni que la tabla esté ahí, vamos a aceptar que estamos en pecado. Eso fue lo que Juan dijo, si alguno dice que no tiene pecado, es mentiroso. Hay un pecado que Dios quiere mostrarte. Hay algo que Dios quiere mostrarte. Es tener luz sobre el pecado. Gloria a Dios para siempre. Esa es la labor
del Espíritu Santo. Las tinieblas van relacionadas con la muerte, porque el pecado trae muerte. Y existe la muerte espiritual y la muerte eterna. La muerte eterna, que es la segunda muerte. La muerte espiritual genera muerte física, y la segunda muerte, que es la muerte eterna, es el lago de fuego. Sí, cuando una persona es echada en el lago de fuego, eso se llama la muerte segunda, tinieblas para siempre. Allí será el lloro y el crujir de dientes, donde están las tinieblas de afuera, Jesús llamó. Es un lugar terrible. Por eso nosotros necesitamos que Dios nos ilumine, sobre todo en el área del pecado. Si hay orgullo en mi vida, que Dios me ilumine, que sí hay orgullo en mi vida, y que yo vea el orgullo en mi vida, y que yo pueda humillarme en la presencia de Dios. Cuando nosotros podemos ver que hay orgullo en nuestra vida, nos humillaremos ante Dios pidiendo perdón, pero no una cosa falsificada, porque nosotros muchas veces nos arrodillamos sin sentir nada. Pero es lindo que Dios pueda poner ese sentimiento fluido en el corazón hasta que yo voluntariamente pueda confesar mi pecado como verdaderamente ya lo entiendo. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Es importante que nosotros podamos pedirle a Dios esa revelación. Señor, dame luz sobre mi pecado. Yo necesito ver cuál es mi pecado. Si hay vanidad en mí, hay gente que dice, no, la vanidad no es pecado. La vanidad sí es pecado. La vanidad no tiene nada que ver con arreglarse bien. Arreglarse bien es una cosa y vanidad es otra cosa. Vanidad es mucho tiempo en el espejo. Repito, vanidad es mucho tiempo en el espejo. Te puede coger el espejo, ponerse bonito, enderezarse la nariz, echarse un poquito de pintalabio, ponerse unos buenos areticos, pero hasta ahí, pero no mucho tiempo. Y al decirte mucho tiempo, tú sabes lo que es mucho tiempo. Mucho tiempo en el espejo es vanidad. Gloria a Dios. Entonces, a nosotros nos cuesta. Hace años, una señora que pertenecía a Jerusalén, ella decía, no, hermano, yo sí soy vanidosa. Yo sí soy vanidosa. Porque no veía su pecado. Como la mayoría de nosotros que no vemos el pecado. Pero hay que decirle, Señor, ¿será que yo soy envidioso? ¿Será que yo estoy codiciando los bienes ajenos? Yo soy envidioso, Señor. Y pedirle a Dios que nos muestre. Que muchas veces vemos a un rico. Si tú ves a un rico con una 4 puertas o 3 4 puertas y sabes que tiene carros y tiene de todo, y tú lo miras y tú sientes algo como por dentro, como que simplemente lo que sientes es envidia. Tú tienes que ver un rico, muchísimo más rico que tú, y decir, Señor, bendícelo. Precisamente para romper ese espíritu de envidia que hay. Mucha gente que es pobre se envenena porque al estar en una clase social menor, el diablo fácilmente le lanza pensamientos de que la injusticia social, de que porque esto y lo otro, y ¿verdad? Que los culpables son los políticos y los culpables son... Bueno, los culpables no son los políticos. Los culpables son los pecadores. En los barrios pobres de la ciudad también se peca. En los barrios altos también se peca. Precisamente ese es un pecado. Muchos pobres no se someten a sus jefes en sus empresas, sino que sienten como que, ¿por qué él tiene más que yo? Ese es el espíritu marxista. El espíritu marxista es un espíritu del diablo, que hace pensar a la gente que por qué él no tiene menos que yo, o por qué yo tengo menos que él, y empieza esa envidia. Y muchos cristianos sienten esa envidia. De hecho, hay cristianos marxistas, cosa que no puede ser. No puede ser un cristiano marxista, no puede ser. Sin embargo, usted lo consigue. Gente que son cristianos y son marxistas. Inclusive católicos que son de la teología de liberación.
y presbiterianos que son de la teología de liberación. Tomar las armas para conseguir igualdad económica. Esas son cosas que hay en el fondo del corazón y no se ven. Están muy acomodadas allí desde la infancia. Y necesitamos que la luz de Dios nos muestre eso. Pero hay que ser sinceros. Si no somos sinceros, no podemos ver eso. Porque yo no quiero ver mi pecado. Uy, no quiero ver eso. No quiero ver eso. Pero lo lindo es por decir, Señor, yo quiero ver qué es lo que hay dentro de mí. No importa lo que haya. Y no importa que si me privo, pero yo quiero verlo. Yo quiero ver mi pecado. Como Isaías lo vio. Si yo tengo cobardía, si yo tengo un espíritu de homosexo, o si tengo un espíritu de torcido de algo, déjame verlo, Señor. ¿Cuál es aquella cosa? ¿Cuál es aquella cosa? Aleluya. Gloria a Dios. Es importante que podamos vernos por dentro. Nadie nos conoce como el Señor. ¿Cuántos creen eso? Nadie nos conoce. Pero nosotros mismos nos tapamos mentalmente diciendo, no, ya yo estoy bien con Dios, ya yo estoy bien con Dios, ya yo estoy bien con Dios. Y probablemente no estás bien con Dios. Probablemente ya no eres adúltero, ni borracho, ni fumas cigarrillo. Pero probablemente hay envidia y orgullo e ira. ¿Cuántos dicen amén? Al tener esos elementos dentro de ti, te molesta. No, que ellos son de playa alta y yo soy de playa baja. Cuando tú usas esas expresiones, estás demostrando el pecado que hay en ti. Así es simple. Lo estás demostrando. Ah, no, que esa hermana es de playa alta. Ella se cree que sabe la Biblia, pero ahí está el problema. Sabe más Biblia que tú. Gloria a Dios. O sea, es importante ver el pecado. No, es que yo soy pobre. Yo voy a la iglesia, pero yo soy pobre. Hermano, yo sí soy espiritual o yo. Por ser pobre soy espiritual. Ser pobre no significa ser espiritual. Gloria a Dios. Ni tampoco ser rico significa ser espiritual. Ser espiritual es ser espiritual. Es buscar a Dios de corazón. Hay que ser sincero con el Señor. Fíjate que Pedro tampoco veía su pecado. Pedro estaba ciego. Creo que es Lucas 5, búscalo conmigo. Pedro estaba ciego. Y él no veía su pecado. En el 5:5, después que Jesús le dice, Pedro, echa tu red para pescar. En el 5:5 Pedro dice, Señor, hemos echado toda la noche la red y no hemos pescado nada. Mas en tu palabra echaré la red. Cuando ellos metieron la red y sacaron gran cantidad de peces, de tal manera que se hundía la barca, en el verso 8 vemos una reacción de Pedro que antes no tenía Pedro. Esta reacción de Pedro no la había tenido. Es una reacción similar a la del profeta Isaías, porque Pedro tenía a Jesús al lado, pero no lo veía como Jesús, el Hijo de Dios. Lo veía como un jefe espiritual, como un hombre predicador, pero Pedro tenía sus dudas. ¿Cuántos dicen amén? Pedro tenía sus dudas, pero cuando Pedro ve que meten la red y sacan tantos peces que se rompe la red y se hunde la barca, Pedro dice, Señor, apártate de mí que soy un hombre pecador. Fíjate la reacción de Pedro. Pedro no le dice, hey Jesús, tú eres Dios y tal, y lo abrazó. ¿Te das cuenta de la reacción que tuvo? Tuvo una reacción de apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. ¿Qué vio Pedro ahí? Su pecado. Vio su pecado y dijo, no, yo no me puedo acercar a Jesús ni siquiera. Estoy en pecado. Pero él antes no, él antes hablaba con Jesús así y no veía su pecado. Pero llegó el momento donde lo vio. Dijo, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Una expresión tremenda. Es una expresión que revela que Pedro recibió la luz del cielo. Recibió esa luz que le mostraba a Pedro su pecado. Y otra vez el Espíritu Santo trabajó en Pedro. Fíjate que no trabajó una sola vez. Pedro también cuando negó a Cristo, él negó a Cristo 1, 2, 3 veces y el gallo cantó. Y Pedro no sentía que eso era pecado. No, simplemente yo no conozco a tal hombre. Ese no lo conozco.
No, pero tú estás con... No, tú hablas igual que ellos. No. Tu hablar te delata. No, no lo conozco. Aleluya. No sé de quién me habla. Pedro no sintió su pecado, pero después dice la Biblia que Jesús lo miró. Y Pedro lloró amargamente, vio su pecado. Eso es lo que nosotros necesitamos. Si quizás Pedro no tiene esa revelación, Pedro después hubiera dicho, oye Juan, ven acá, quiero que ores por mí porque negué a Cristo, hermano. Pero no está arrepentido. Sí me estás entendiendo el asunto. Si Pedro no tiene esa experiencia de llorar amargamente, él hubiera simplemente dicho, Juan, ora por mí porque negué a Cristo. Y ya, con eso solucionó su problema. Aparentemente lució arrepentido, pero la historia dice, la tradición dice que los ojos de Pedro se le hincharon tanto que todo el mundo le veía los ojos a Pedro hinchados de tanto llorar. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso dice la tradición, dice que lloró amargamente, dice la Biblia. Y la tradición dice que esto le quedó tan hinchado. Aleluya. Gloria a Jesús. Porque Dios le mostró su pecado. Ahora, Dios le muestra el pecado al que busca eso. Eso hay que buscarlo. Eso no viene por imposición de mano. Yo al final del culto, hermano, ven aquí para que Dios le muestre tu pecado. Y te pongo la mano para que Dios te muestre tu pecado. No va a funcionar. Eso funciona en mi búsqueda personal. Un día, 2, 3 días, 4, Señor, muéstrame mi pecado. Muéstrame cuáles son mis defectos, pecados, imperfecciones. Ayúdame a ver. Hasta que tú lo ves con los ojos de Dios. Y eso es lo importante, verlo con los ojos de Dios y ser quebrantado. Aleluya, ser humillado en su presencia. Gloria a Dios. Si eso nos pasara a todos, lo que le pasó a Isaías, todos fuéramos más humildes. Todos fuéramos más humildes. Podríamos embolar los zapatos de la otra persona. Embólaselo. Toca el zapato al otro, a ver. Hermano, toca el zapato a alguien. Pero no al más fácil, al más hediondo. Hay un zapato bonito ahí. Dios nos está ayudando. Hay que ser humilde. Una cosa que el diablo ataca es orgullo. Si Dios nos empieza a utilizar, si nos ganamos un alma por ahí, si traímos 3 almas a la iglesia, el diablo dice, tú eres muy importante. Pero resulta que nosotros siempre estamos necesitando a Dios. No podemos ponernos en una posición donde el diablo nos enorgullezca y nos diga que somos indispensables o cosas así. Nadie es indispensable, gloria a Dios. Necesitamos que Dios nos muestre nuestro pecado como Isaías, aleluya. Gloria a Jesús. Como Pedro también, apártate de mí, Señor, que soy pecador. Aleluya. Y como tantos hombres de Dios que tuvieron tal experiencia, una experiencia simplemente positiva, donde veo ángeles y veo a Dios y veo a Jesús y veo todo lindo y soy pura sonrisa, no es muy fehaciente. La experiencia verdadera tiene que llevarme a la humillación. La experiencia verdadera tiene que llevarme a doblegarme ante el Señor. Aunque esté sentado, pero mi espíritu está doblegado. Yo puedo estar sentado en la banca, pero puedo estar humillado por dentro. Y en eso la iglesia está fallando, o mejor, en eso la iglesia estamos fallando. Necesitamos entender más cuál es nuestro pecado de carácter, cuál es nuestro pecado de conciencia, cuál es nuestro pecado de pensamiento. Inclusive, es posible que tú dejaste de tomar hace 4 meses, o como dijo el hermano acá, dejó de la droga hace 1 mes, pero es posible que la desees todavía, con todo tu corazón, hasta que Dios te muestre ese pecado, porque algunos dejan de tomar la droga por 1 mes, pero lo hacen bajo un esfuerzo tremendo para que me ayuden acá, o algo así. Entonces dejan la droga porque les está perjudicando, pero no porque lo han visto como un pecado. Y hay que decirle, Señor, muéstrame, ilumíname acerca de ese pecado para aborrecerlo. Porque tú puedes querer aborrecer un pecado, nunca lo vas a aborrecer hasta que la luz de Dios no te muestre cuán feo es, aleluya. Y ese es el éxito. Cuando tú te das cuenta cuán terrible es la mentira, cuánto te perjudica la mentira, tú dices, voy a dejar la mentira. Es fácil dejarlo así, es fácil. Es decir, con la ayuda de Dios es más fácil dejar el pecado. Algunos dicen, hermano, pero eso es difícil dejar de fornicar. Seguro que para Isaías no fue difícil.
porque vio lo terrible, lo desagradable, vio lo horrible que era. ¿Quién va a querer coger para allá sabiendo que es horrible? Gloria a Jesús. Y uno reconocer, Señor, yo no he tenido nunca una experiencia como la del profeta Isaías. Ay de mí que soy muerto. Habitando en medio de pueblo con labios inmundos, he aquí que yo también tengo los labios inmundos. Aleluya. Gloria a Jesús. Sansón le pasó lo mismo. Sansón durante toda su vida, él conocía el mandamiento de Dios, lo conocía. Su mamá y su papá eran creyentes y sin embargo Sansón sabía que las cosas eran pecados y él se abstenía muchas veces del pecado, pero no había visto el pecado. No había visto el pecado, pero cuando él le sacan los ojos y se encuentra ante la dura realidad, de alguna manera Dios le revela el pecado y entonces Sansón logra aborrecer el pecado. Aleluya. Llega el momento donde logra aborrecer el pecado. Pero al principio Sansón jugueteaba con el pecado. La muchacha con él aquí, estando juntos, y sóbame acá, y las trenzas, y esto y lo otro, coqueteando con el pecado. Hasta que llegó el momento donde Dios realmente le mostró el pecado. Y Sansón dio su vida por el Señor. Y salvó su alma en últimas circunstancias. Así que muchas veces nosotros queremos conseguir un arrepentimiento, pero si no tenemos ese toque divino, ese arrepentimiento no viene. No viene. Así que búscalo. Y Señor, yo caí con una muchacha hace 6 meses, pero quiero tener un arrepentimiento más profundo sobre ese hecho. Quiero alejarme de ese pecado. Aleluya. Si esto se le predicara a los ex drogadictos, fuera la cosa más fuerte. Porque el drogadicto no estaría todo el día que no sé qué, que quiero caer, sino que estaría tranquilo, sabiendo que esa luz sobre ese pecado lo hace a él abandonar completamente ese pecado. Gloria a Dios. Y vamos a tener fuerza para poder vencer, porque lo que realmente nos daña la vida espiritual es el pecado. No importa si tú eres bonito o bonita, no importa si tú eres grande o pequeña, o grande o pequeño, el pecado nos destruye. Fíjate que el pecado se puede esconder muy fácilmente, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia, el que odia, disimula con los labios. El pecado, para yo mostrarte a ti mi pecado, es difícil que lo veas, a menos que yo sea demasiado arrogante. Tú no te vas a dar cuenta de mi pecado. Normalmente el pecado es fácil de ocultarlo, ¿verdad? El pecado se oculta muy fácilmente. Gloria a Dios. Los políticos, los hombres de negocio, los profesionales ocultan el pecado fácilmente. Y la Biblia revela que aunque ellos crean que no están pecando, recibirán condenación. Porque es que la mayoría no sabe que está pecando. Jesús lo dijo. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. A veces uno cree que la persona lo sabe todo. Él sabe que está pecando. Ese borracho sabe que está pecando. Mira, no sabe. Te lo digo otra vez, no sabe. El borracho ha escuchado que tomar es malo, pero él se emborracha, pero él realmente no ha visto el pecado. No lo ha visto. Aleluya. No lo ha visto. Todo pecado, escribe esa. Todo pecado tiene un toque de ignorancia. ¿Aló? Repito de nuevo. Todo pecado que tú cometas tiene un toque de ignorancia. De hecho, eso es pecado, la ignorancia es pecado. O el pecado, de hecho, es ignorancia. Porque es lo mismo que tomarse un veneno. ¿Quién se va a querer tomar un veneno? Solamente el que se quiere suicidar directamente. Pero normalmente nadie quiere tomarse un veneno. Pero sí queremos pecar. Porque el pecado es invisible. Aleluya. Dile que está a tu lado, el pecado es invisible. El pecado no se ve. En la mayoría de los casos no se ve. Gloria a Dios. En la mayoría de los casos no se ve. Tú puedes ver una persona que está con un frasco de boxer en las manos y con una manera de vestir muy puerca, y tú pensar que él es un drogadicto, pero es lo que tú piensas, pero tú no lo has visto en pecado. Y si él te dice que lo que vas a pegar a la alfombra, el hecho de estar así sucio no significa que esté en pecado, porque el pecado se puede esconder.
Una persona puede acostarse la noche anterior con una mujer adúltera y venir aquí al día siguiente tranquilo. Otro pecado muy común en la iglesia es el enamoramiento. Amén. Pero a mí esa pelada que está allá me gusta, es bonita, me entiende, está bonita, pero acá. Ese es el tipo de mujer que a mí me gusta. Esa mujer me encanta, o sea, yo no le puedo decir a nadie, pero estoy enamorado de ella. Señor, tú lo comprenderás, Padre. Dios no comprende eso. Fíjate que nos enseñaron esto. Dios ama al pecador y odia el pecado. Bueno, la realidad no es esa. La realidad es Dios rechaza al pecador. La persona que peca, Dios lo rechaza. ¿Dónde está eso en la Biblia que Dios ama al pecador? Dios ama al que se arrepiente. Por eso el hijo pródigo corrió y él lo abrazó. Pero ¿tú viste alguna vez a Dios dándole un abrazo a un pecador que está en pecado y exonerándolo de su culpa? Nunca. El pecador siempre es rechazado por Dios. Fíjate, esa es una palabra que no es tan bonita. Rechazado por Dios. Rechazado por Dios. Jesús nos dice las palabras que va a utilizar con el pecador. Maldito, apártate al fuego eterno. Nunca te conocí. ¿Esas son palabras de qué? De rechazo. De rechazo. Estaba viendo un informe sobre el rechazo. La raza humana se siente rechazada. Rechazada por su profesor, rechazada por su amigo, rechazada por su hermano, rechazada por algún tío, rechazada por alguien. Y resulta que Dios rechaza al pecador. Porque esa frase, Dios ama al pecador, es de doble filo. Te invita a seguir pecando. Yo tomo, yo fumo, yo me endrogo, estoy con las peladas. No, pero Dios me ama, Dios me ama. Sí, Dios me ama. Dios te rechaza por ese pecado. Dios rechaza al pecador. Solo que el pecador abandone su pecado, Dios lo recibe. Pero normalmente Dios rechaza al pecador. ¿Cómo lo rechaza? Fíjate, si yo pecara esta tarde de fornicario, Dios me rechazaría inmediatamente. Y posiblemente nunca más volvería a predicar. Con un solo adulterio. Un pastor que tiene la luz y que voluntariamente se mete a relaciones sexuales ilícitas, puede perder su posición de predicador toda la vida. Dios me rechaza. Eso es mentira, que un pastor que tiene tanta luz y que tiene tanta responsabilidad puede fornicar hoy, arrepentirse mañana, fornicar dentro de 3 meses, arrepentirse mañana. Las misiones cristianas excluyen de sus iglesias a los ministros que y repiten su pecado. Gloria a Dios, porque Dios rechaza al pecador. Dios ama al pecador. Una frase que no está clara. Dios amó al mundo. Dios amó tanto al mundo que nos dio su hijo unigénito. Sí, Dios amó al mundo, pero Dios no está todo el día buscando al pecador. Te amo, te amo, te amo, te amo. Te rechazo por ese pecado. Dios rechaza al pecado. Por eso cada vez que pequemos, hijitos míos, os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, arrepentíos. Abogado tenemos con el Padre, hay que arrepentirse. Entonces no te tragues esa mentira. Eso hay que explicárselo al mundo de otra manera. Hay que decir, no, eso que Dios aborrece el pecado y ama al pecador, eso no es así. Hay que explicarlo mejor. Ahí le falta una explicación a eso. ¿Cuántos dicen amén? No es que sea mentira, literalmente, sino que le falta una explicación al asunto. Gloria a Dios. Porque simplemente, no, con la mente cerrada que tiene la mayoría de la gente del mundo y le va a decir, Dios aborrece el pecado y ama al pecador. Ah, entonces yo puedo seguir tomando. Hay que decirles, en tu pecado Dios te rechaza. Maldito, apartado de mí el fuego eterno. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Eso es un rechazo. Apartados de mí al fuego eterno. Enviarle a las tinieblas de afuera. Frases de rechazo. Si me niegas en la tierra, yo te negaré. Dios rechaza al pecador. Dios ama al pecador, sí, pero Dios también rechaza al pecador. Aleluya. Gloria a Jesús. Entonces no podemos quedarnos simplemente con algunos conceptos corticos para resumir el asunto. No se puede resumir, hay que estudiar la palabra de Dios. No se puede en una frase expresar todo el evangelio porque caemos en errores. Ninguna frase expresa realmente todo el evangelio. El evangelio hay que leerlo todo. ¿Cuántos dicen amén? Así que pidámosle a Dios, al terminar este mensaje, que nos dé luz sobre nuestro pecado. Porque dándote luz sobre tu pecado, te va a dar luz
sobre los pecados de los demás. Saca la viga de tu ojo y podrás ver para sacar la viga de los demás.